Amables televidentes, bienvenidos a vuestro programa Enfoque Jurídico. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante candente, y tan candente como el clima que estamos viviendo en este verano bastante singular, y que está relacionado con la investigación de delitos violentos, pero la investigación desde el punto de vista de la escena del crimen. Para estos efectos, el Ministerio Público, ¿no?, a través de sus fiscales provinciales, que de acuerdo a ley tienen el deber de ser los directores jurídicos de la investigación, deben valerse de las ciencias auxiliares y por supuesto de los profesionales que se dedican a ella para poder lograr recoger todas las evidencias, los instrumentos utilizados en una comisión de delito violento, en este caso, que es lo que vamos a tratar el día de hoy, para que los fiscales puedan elaborar sus respectivas teorías del caso, fundamentarlas con esos medios probatorios que se puedan obtener como consecuencia de estas investigaciones y luego presentarse al desarrollo del proceso penal. Es necesario, en consecuencia, conversar con los expertos. Y precisamente el día de hoy contamos con la participación de uno de los más connotados conocedores y expertos en materia de delitos violentos y su investigación en el mismo lugar de los hechos. Me estoy refiriendo a la persona del doctor José Luis Pacheco de la Cruz, quien es médico y perito oficial del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido al programa, José Luis. Muchas gracias por la invitación, estimado Luis. Bueno, con José Luis tenemos una relación de amistad basada en factores fundamentalmente académicos. Hemos tenido la oportunidad inclusive de trabajar juntos en alguna oportunidad, cuando tuve el honor, lo he dicho varias veces en este programa, de dirigir la Escuela del Ministerio Público en condición de director durante largos años. Y en algún momento determinado, José Luis trabajó con nosotros en la condición de subgerente de capacitación forense en esta prestigiosa e importante escuela de la Fiscalía de la Nación. Tenemos, por supuesto, varios trabajos que hemos desarrollado a partir de ello, con lo que a juicio propio y sin falsas modestias creo que hemos podido contribuir bastante con la labor fiscal a nivel nacional, pero sobre todo debo reconocer el profesionalismo y la gran preparación que caracteriza a nuestro invitado, pero por sobre encima de ello su condición de persona, ¿no?, lo que yo valoro muchísimo. José Luis, en este modelo procesal acusatorio, me parece que el día de hoy, yo no soy experto, tú lo eres y tú nos dirás, ya no hablamos de escena del crimen, sino del lugar de los hechos. ¿Cuál es la diferencia, no solamente semántica, sino de ese contenido, digamos, fáctico, jurídico, que diferencia entre uno y otro concepto y cómo aporta al desarrollo de la investigación en el proceso penal? Los términos que contemporáneamente se vienen utilizando respecto a los lugares donde se han cometido estos hechos ilícitos pueden, como no pueden, generar un tipo de muerte, en este caso violenta. Si es que acudimos a un lugar o espacio físico geográfico donde se evidencia, donde se observa un cadáver, mal podríamos hacer en inmediatamente denominar a este tipo de muerte como muerte violenta. Porque puede deberse, por ejemplo, a una muerte natural ocasionada por una enfermedad. Entonces, antiguamente... Con apariencia delictiva. Sí, efectivamente. Nosotros podemos observar un cadáver que, a nuestro parecer, es producto de un asesinato. Pero mal haríamos si es que
de inmediato llamamos a ese lugar escena del crimen, porque no sabemos si eso efectivamente pues es un crimen o un asesinato. Esto podría deberse, por ejemplo, a una muerte violenta de causa o etiología suicida, como también accidental. Por eso es que ahora ya no se utiliza de forma inmediata al momento de tomar conocimiento de estos lugares el término pues de escena del crimen, sino se utiliza el término de lugar de hallazgo del cadáver. Y eso es producto de algo que ha ocurrido. Por eso también se tiene esta utilización de lugar de los hechos. En Chile, por ejemplo, le llaman sitio del suceso. En otros países, escenario de los hechos. Ya no tanto utilizan el término de escena del crimen. Ahora, lógicamente, si es que existen algunos elementos de convicción que nos muestran que realmente ahí ocurrió un crimen o asesinato, pues efectivamente podemos ya de manera preliminar estar llamando pues una escena del crimen. O en todo caso, después de que se ha podido hipotetizar con fundamentos y solidez de que efectivamente estamos frente a un delito. Exacto. Recordemos que la criminalística es una ciencia que utiliza un método científico y tanto tú como yo, que somos académicos, y el público también lo sabe, todo método científico se inicia con la observación de algo, de un hecho. Lo llamamos también de un problema que va a ser resuelto. Cuando nosotros observamos y describimos lo que está presente en este lugar o espacio, pues nos vamos a formular hipótesis de investigación criminal. Entonces, una de las hipótesis que generalmente nos formulamos al momento de llegar a este lugar es justamente esa. ¿Este lugar será pues una escena del crimen? Puede ser que no lo sea. Así es que preliminarmente podemos utilizar el término de escena del crimen, pero recordemos que tras de esto pues existen otro tipo de muertes. E incluso también podemos tener una muerte ocasionada por una enfermedad. Por ejemplo, una persona adulta mayor que tiene una ruptura de un vaso sanguíneo a nivel cerebral, pues va a, de manera súbita, presentar la muerte y vamos a encontrar este cadáver en un lugar. Y muchas veces las personas pueden abrir la puerta de su domicilio y encuentran a su familiar sin vida. ¿Qué podría pensar esta familia? Pues, ¿saben qué? De repente la han asesinado. Lo han matado. O la han matado, ¿no? Entonces, no es correcto utilizar inicialmente el término de escena del crimen hasta no hacer las investigaciones correspondientes. Ahora, ¿cómo definimos en esta coyuntura práctica a la criminalística, que es una ciencia y una técnica también al mismo tiempo, de naturaleza práctica, por supuesto, desde el punto de vista epistemológico? ¿Cuál es el concepto que podemos manejar de ella? La criminalística inició siendo una técnica policial. Con el transcurrir de los años ya ha alcanzado un rigor de cientificidad. Por lo tanto, el concepto actual, digamos, contemporáneo, vigente, que se utiliza en los diferentes sistemas de enseñanza es pues que la criminalística es una ciencia que utiliza lo que hace un momento tocamos, un método científico que empieza desde la observación de los hechos, desde la observación de los elementos u objetos que están presentes en este lugar, de la formulación de objetivos de investigación, de la formulación de hipótesis de investigación, del recojo de indicios y evidencias en el lugar para ser trasladados a un laboratorio y en ese laboratorio contrastar, ya sea mediante la verificación o descarte de las hipótesis que se formularon en el lugar para que obtengamos resultados de una investigación. Como te das cuenta, es toda la secuencia del método científico, siempre con un respaldo o fundamentación bibliográfica científica. Y ahora pues la criminalística como ciencia no es que haya dejado de las clásicas técnicas que se utilizaban anteriormente, sino al contrario, la criminalística es definida como una ciencia que utiliza algunos procedimientos y técnicas para la
contrastación de hipótesis de investigación criminal. Recuerden, la criminalística es y será una ciencia de la investigación criminal o investigación de un delito. Ahora, justamente por eso es necesario que las personas que ingresan a este lugar de los hechos tengan conocimiento y profesionalización sobre el particular. Normalmente se ha pensado, y además la tradición así lo ha establecido a lo largo de tantos años aquí en nuestro país al menos, creo que esta es la realidad también del resto de América Latina, no de los países anglosajones, que los primeros que ingresan a ese lugar de los hechos, que más tarde se determinará si es una escena del crimen, son los efectivos policiales. Pero con el nuevo modelo procesal penal, ¿esto tiene que ser así? ¿O es que la labor de la policía en este escenario, por mandato de ley, es que se encarguen más bien de evitar la alteración de la escena del crimen para que luego ingresen los peritos especializados en esta labor? ¿Cómo debe ser el comportamiento de la policía, ¿no? Y también de los peritos y por supuesto de los fiscales posteriormente en el lugar de los hechos? El nuevo modelo procesal penal establece una secuencia de actos o procedimientos llamados procedimientos de cadena de custodia. Y podemos decir que es denominado cadena de custodia porque justamente pues son procedimientos que están enlazados unos con otros. Por lo tanto, habrá un inicial eslabón o primer paso y habrá un final eslabón. El primer paso, según lo que se establece en la cadena de custodia, que esto está pues fortalecido con todos los principios del proceso penal en nuestro país, es una vez de haber verificado la información, que puede ser por vía telefónica, uno la recibe, llega al lugar, verifica que realmente estamos, por ejemplo, ante un lugar que contiene un cadáver, pues debe de custodiarse el lugar. Quiere decir que habrá un responsable de recibir la llamada, de ir al lugar, verificar si esa llamada era cierta o no, y si verifica que es cierta, pues proteger y custodiar el lugar. ¿Quién es ese responsable? Pues son los miembros de la Policía Nacional del Perú. La Policía Nacional del Perú tiene un rol fundamental en la primera etapa de la cadena de custodia, que es la llegada, verificación, protección y custodia. Cuando me refiero a custodia, quiere decir que los efectivos policiales deben de aislar, acordonar el lugar y quedarse en el lugar, para evitar que cualquiera ingrese y contamine el lugar, porque eso se va a prestar a algún tipo de cuestionamiento en el proceso. Si es que es un lugar que no ha sido protegido, pierde validez procesal, porque todo lo que se recoja ya va a ser motivo de un cuestionamiento, como tú lo sabes. Ahora, ya, esa es la labor de la policía. Más allá de que esté establecido, reitero, en la literatura especializada sobre el particular, criminalística, la ley también lo señala, ¿verdad? Así es, así es. Entonces, específicamente el Código Procesal Penal y también las directivas y los protocolos que han sido establecidos ya entre el Ministerio Público, la Policía Nacional, el Ministerio de Justicia. Cuando trabajábamos en la Fiscalía, bueno, tú sigues todavía ya, ¿no? Yo ya no, hace varios años atrás, pero yo recuerdo que tú participaste en las varias comisiones que juntaban a los representantes del Ministerio del Interior, del Poder Judicial, de la Fiscalía y del Ministerio de Justicia para poder elaborar esos protocolos de actuación, que son varios en realidad, ¿no? Son de cadena de custodia, intervención policial, bueno, qué sé yo, etcétera, etcétera. Esos protocolos están ya vigentes, tienen resoluciones autoritativas, pero ¿son conocidos o no son conocidos? ¿Son difundidos o no son difundidos? Cuando se implementa el Código Procesal Penal en nuestro país, estamos hablando del año 2004, inmediatamente el ente responsable de la investigación, que es el Ministerio Público, elabora un reglamento de cadena de custodia, siempre en contraste con lo establecido en el Código Procesal Penal. Reglamenta el tema del recojo de indicios y evidencias en el año 2006.
ese reglamento de cadena de custodia aún está vigente. Y ahí justamente se establecen todos estos pasos de la cadena de custodia, desde la llegada, desde la protección, desde la perenización, desde el recojo, desde el embalaje, desde el rotulado, desde el envío. Todo está en el reglamento de cadena de custodia del año 2006 y que sigue vigente hasta el momento. Por lo tanto, todo representante del Ministerio Público se sobreentiende que debe conocer eso, porque si no lo conoce y no lo maneja, puede ser motivo de un cuestionamiento por la parte de la defensa. Claro. Asimismo, en el año 2010 se elaboró, nos costó mucho tiempo y un trabajo bastante exhaustivo, arduo. Pero satisfactorio. Pero muy satisfactorio, porque en el año 2010, recordarás, tuvimos la oportunidad de elaborar nuestro manual del trabajo en el lugar de hallazgos de cadáveres producto de muertes violentas o sospechosas de criminalidad. Y el valor agregado de este manual, elaborado en el 2010, es que no era un manual del Ministerio Público, sino era un manual interinstitucional. Tú lo recordarás. Convocamos a la Policía Nacional del Perú y a los propios fiscales y a los peritos de ambas instituciones para que se elabore este manual interinstitucional para las investigaciones de muertes violentas y sospechosas de criminalidad, que también está vigente, donde aquí ya se establece de manera más particular individualizada, pues, la función de cada uno de sus miembros. Desde el fiscal, ahí está la actuación del fiscal que acude a este lugar, los peritos de criminalística, ya sean de la Policía Nacional del Perú o ya sean del Ministerio Público, la Policía de Investigación Criminal, comúnmente también llamado pesquisas, ellos también tienen una labor, y la Policía de la Comisaría del Sector, que, como vuelvo a repetir, tienen un muy importante trabajo al momento de llegar y verificar esa información, que en otros países, por ejemplo en Colombia, también la denominan primer respondiente, que son los primeros que llegan y verifican y protegen este lugar. Sí. Bueno, vamos a hacer la primera pausa en el programa para poder continuar con esta interesante conversación. Claro. ¿Te parece? Ok. Muy bien, no se vayan, ya regresamos en el programa. Bienvenidos nuevamente al programa. Continuamos conversando con el doctor José Luis Pacheco de la Cruz, médico forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público. José Luis, ingresemos en este bloque a cuestiones prácticas de la labor de la investigación en el lugar de los hechos. Pero antes de ello, yo quisiera saber ¿cómo es que está funcionando el día de hoy la relación entre los peritos de criminalística de la Policía Nacional y los peritos de criminalística también del Instituto de Medicina Legal de la Fiscalía? Porque en el Perú tenemos dos instituciones que se encargan de esta investigación. Yo creo que cualquier persona podría preguntarse, ¿no? Cualquier persona inteligente en todo caso, ¿no? Podría preguntar ¿por qué dos instituciones? ¿Por qué no solamente una? Porque luego se están disputando y quién llega primero, quién llega después, no, tú malograste esto, malograste el otro. Hay un protocolo que establezca esta relación, y si lo hay, ¿qué es lo que señala sobre el particular entre la actuación de los peritos de la policía y los peritos del Instituto de Medicina Legal? Según esta norma institucional que tocamos hace un momento, me estoy refiriendo al manual interinstitucional entre el Ministerio Público y la Policía Nacional para las investigaciones de muertes violentas o sospechosas de criminalidad. Se establece en este documento que es el fiscal quien va a participar y dirigir y dar la validez, digamos, jurídica de todo lo que se haga en ese lugar. Es el fiscal quien dispone qué tipo de peritos, o mejor dicho, qué peritos de qué institución van a participar en el lugar. Frecuentemente, el fiscal va a convocar a los peritos de criminalística de la Policía Nacional del Perú. Pero si es que los peritos de la Policía Nacional del Perú están en una diligencia en ese momento, y eso va a generar una espera prolongada, pues el fiscal puede convocar a los peritos
de Criminalística del Instituto de Medicina Legal. Ahora, si bien es cierto, el Instituto de Medicina Legal, desde muchos años atrás, se caracteriza por contar con peritos relacionados a las ciencias de la salud. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a uno de los peritos, que es el perito médico. Pues existen otros peritos más del Instituto de Medicina Legal, como son los peritos en biología forense, los peritos en química forense, los peritos en odontología forense, entre otros más, que también pueden acudir al lugar, siempre lo digo, por disposición fiscal, para que brinden su conocimiento o experticia en la investigación del caso. Ya. Y está bien que existan dos instituciones así separadas que trabajen al final sobre lo mismo. ¿No sería bueno unificarlas? ¿Cómo funciona en otros países? Sí, en otros países existen institutos de ciencias forenses. Y los institutos de ciencias forenses pues contienen diferentes áreas o servicios que brindan un trabajo especializado. Y hay una coordinación previa para la salida, porque recuerden que uno está pensando que en este momento está ocurriendo un solo crimen. Y no es así. Y no es así. Sobre todo en los últimos años hemos observado que se han incrementado las cifras de muertes violentas. Y en ciudades grandes como la nuestra. Y en ciudades grandes como la de Lima. Caracas, que tiene una estadística de 50 crímenes violentos por día. Es por ello que, por ejemplo, en Colombia, los peritos forenses no solo pertenecen al Ministerio Público, Fiscalía de la Nación y a la Policía Nacional. También existen peritos en otras instituciones, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas. Hay peritos de, por ejemplo, balística forense y explosivos que brindan también su conocimiento ante el llamado del fiscal. Recuerden, yo siempre soy de la opinión, y creo que algunos pueden concordar conmigo, de que no tanto es el protagonismo institucional, sino, y menos personal, lógicamente, sino es la eficiencia y eficacia en la respuesta ante la investigación de un hecho. Y ojalá fuera así, ¿no? El problema es que a veces los egos personales terminan reluciendo, y por eso es que tenemos policías rockstars, jueces rockstars, fiscales rockstars, ¿no? Que les gusta mucho la cámara y la televisión. Y eso deja mucho que desear. Pero bueno, son cuestiones anecdóticas que afectan, pero que esperamos de que con el paso del tiempo pues ya sea solamente un mal recuerdo, ¿no? Y tú sabes, Luis, que el aporte de estos conocimientos por medio de capacitaciones o sistemas académicos justamente van a fortalecer esto que podría estar todavía incipiente. Yo creo, y bueno, muchos que realizamos la docencia a nivel universitaria, y entre otras instituciones, que la capacitación del recurso humano es fundamental. Que acude es fundamental. Sí, sí. Es fundamental. Nosotros podemos romper paradigmas con la ciencia. Sí. Así es que estamos apuntando a eso, a que de acá a un par de años pues vamos a crecer mucho en temas de investigación criminal, que tú sabes que lo empezamos hace muchos años atrás. Y de cero. Así es. Sí. Así es que vamos a llegar realmente a ese nivel. Se han hecho buenos logros. Claro Eso hay que que reconocerlo. Sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, vamos a las cuestiones prácticas. La experiencia de la labor criminalística es fundamental y decisiva en muchos casos para poder determinar las causas de un suceso delictivo o aparentemente delictivo. Porque podría suceder el caso de que en el espacio entre el primer y este segundo bloque estábamos conversando justamente sobre este particular. ¿Qué pasaría si una persona mata a otro, ¿no? O mata a otra, la estrangula y luego de haberle dado muerte a través del estrangulamiento, ¿no? Un ahorcamiento, una llave, un cogoteo. Luego, para poder procurar ocultar su delito, confecciona un escenario completamente distinto, como por ejemplo ponerle una soga al cuello y colgarle de una viga, para que cuando lleguen los familiares o quien tenga que llegar pueda pensar de que se trata de un suicidio. O una persona que ha sido asesinada también de esta manera y luego se le pone una pistola en la mano, se le da un tiro en la cabeza, ¿no? Y entonces
también aparentaría pues inicialmente un suicidio. ¿Cómo diferenciamos entonces lo aparente de lo real que llega a ser captado a través de nuestro sentido de la visión en ese momento y que nos puede causar una impresión completamente distinta a la que sucedió en el lugar de los hechos? Debemos tener presente que en ese equipo multidisciplinario de participantes que acudimos a un lugar donde se ha observado un cadáver producto de una muerte violenta o sospechosa de criminalidad, pues tenemos al perito médico. ¿Y por qué cito en este momento al perito médico? Porque el cadáver que está en un lugar, ya sea a campo abierto o ya sea a campo cerrado, es un objeto de estudio de la medicina forense o medicina legal, también llamada en nuestro país. Por lo tanto, alguien representa la medicina legal. ¿Quién es? El perito médico. Entonces, en ese grupo de peritos que acuden al lugar, pues estará el perito balístico, estará el perito biólogo, el perito fotógrafo, pues ahí también va a estar el perito médico. Y el perito médico, o médico legista, como es también denominado en nuestro país, que acude a estos lugares, va a tener objetivos que cumplirlos en ese lugar. Por ejemplo, 1, establecer el tiempo aproximado de muerte y asimismo establecer la probable causa de muerte. Algunos peritos médicos que acudimos y formulamos hipótesis de investigación de causas de muerte, fortalecemos o descartamos in situ estas hipótesis según el examen que se realiza al cadáver. El médico legista no es un médico legista porque observa el cadáver de lejos, que podría confundirse así. El médico legista o médico forense tiene que examinar al cadáver en el lugar y no solamente disponer de que ese cadáver sea trasladado, por ejemplo, a la morgue para que se haga un examen minucioso. No habría sentido para que vaya un médico legista. Entonces, un médico cuando va, médico legista, al lugar, pues tiene que examinar al cadáver y tiene que verificar las lesiones que presenta el cadáver. Pueden ser lesiones recientes como pueden ser lesiones antiguas. Para eso debemos describir la coloración de cada lesión. Asimismo, debemos de describir la forma de cada lesión y establecer cuál es el agente u objeto que ocasionó esta lesión. Al caso práctico, si tenemos a un cadáver que está suspendido por un lazo del cuello, en una habitación, por ejemplo, como esta, la primera impresión de todos los que están, por ejemplo, aquí, será, y también los que están observando, que esto se trata de un suicidio. Es lo lógico, es lo esperado. Pero nosotros vamos más allá de eso, porque formulamos algunas hipótesis para pensar que eso probablemente no sea un suicidio. Entonces, vamos a desanudar pues, el lazo y vamos a colocar al cadáver, luego de la perenización que se hace, luego de la descripción de la posición original o posición, mejor dicho, en que encontramos al cadáver, y vamos a hacer el examen del surco que se deja aquí en el cuello. Miren, voy a ser académicamente bastante práctico en este ejemplo. Tenemos una persona y tenemos un cadáver. A una persona la vamos a, por ejemplo, vamos a colocar aquí a nivel del cuello un lazo y vamos a generar una compresión cervical con ese lazo. Como es persona, o sea, como es un cuerpo humano con vida que tiene circulación, pues la presión de un lazo va a generar una marca o surco de color rojiza, con signos vitales, le llamamos en la parte forense. Pero de igual manera podemos tener aquí un cadáver, o sea, un cuerpo humano que no tiene vida, no hay circulación, y hacemos la misma compresión del cuello. Yo le pregunto al público asistente, ¿habrá algún surco? No. La respuesta es sí, habrá un surco, por la presión, pero ese surco no tendrá signos vitales. Entonces, vamos a retroceder al ejemplo planteado. Tenemos un cadáver suspendido. Nuestra pregunta será, ¿habrá muerto por un caso suicida? ¿Usted será un caso suicida? ¿O habrá muerto por un homicidio y lo han suspendido por muerte? Pues lo primero que debemos hacer es examinar ese surco. En ese surco vamos a verificar si es que hay signos vitales o no. Se sobreentiende, si hay un asesinato y hay una suspensión cervical de un cadáver, pues el surco va a tener una ausencia de otras signos vitales. O sea, digamos en términos de un lenguaje profano, no son las mismas características las que presenta el surco
de una persona que decide quitarse la vida en un acto de suicidio que las características que pueda dejar un surco con esa misma soga o lazo, o lo que fuere, de un cadáver. Así es. Tienen efectos completamente diferentes. La observación de las lesiones es muy diferente. Y ahora, ya subiendo un poco el nivel académico de esta explicación, voy a presentarte este ejemplo. Vamos a una persona a estrangularla, estoy haciendo un ejemplo hipotético, vamos a estrangularla con una soga. Estrangularla, no ahorcarla, porque son dos términos muy diferentes. Estrangulación, muy diferente a ahorcamiento. ¿Cuál es la diferencia? El estrangulamiento a lazo o a soga puede ser, pues la intencionalidad es homicida. Claro. En cambio, el ahorcamiento a lazo frecuentemente tiene una etiología suicida. Ahora, si yo voy a estrangular a una persona con una soga, pues para estrangularla tengo que dar una vuelta al cuello con la soga, ¿cierto? Puedo dar 2, hasta 3. Empujo a la persona al suelo y tracciono con el lazo. Cuando esta persona muere y yo quito el lazo, te hago una pregunta, Luis. ¿El surco que voy a observar va a tener signos vitales? De hecho, porque es un asesinato, ¿cierto? Y ese surco que está aquí en el cuello, ¿será completo porque ha dado toda la vuelta al cuello o será incompleto? La respuesta es, será completo. Por lo tanto, para hacer la diferencia entre un estrangulamiento a lazo y un ahorcamiento, el ahorcamiento sí o sí es con lazo, no puede haber ahorcamiento con mano. El estrangulamiento a lazo va a tener un surco cervical completo. Quiere decir que da la vuelta a todo el cuello. Se va a ver de aquí hasta atrás, todo completo. En cambio, si hay un ahorcamiento, pues el ahorcamiento por el peso de la persona, mira, por el peso va a generar también un surco, pero ese surco no va a estar presente en la parte posterior, mira. Por lo tanto, será un surco incompleto. Ahora, a ello también habría que agregarle algo más que probablemente puede contribuir en esta diferenciación. Hasta donde yo tengo entendido, las personas que son colgadas, ¿no?, que se suicidan, por ejemplo, presentan siempre algún tipo de fractura en los huesos cervicales, ¿no es cierto? Así es. Eso no podría haber en una persona estrangulada, digamos, de la forma como tú has señalado, porque ahí no hay una caída, más bien lo que va a haber es un acto, reflejo natural de tratar de librarse del ahorcamiento. Por lo tanto, entonces no tendría que afectarse los huesos cervicales. ¿Estoy en lo correcto? Así es, Luis. Recuerda que el perito médico realiza exámenes tanto en el lugar, me estoy refiriendo a la observación y descripción de lesiones externas, como exámenes en un área tanatológica, o también llamada morgue. Por lo tanto, el perito médico que va al lugar probablemente no determine lesiones internas. ¿Quién lo va a hacer? El perito médico que hace la necropsia. Va probablemente a tomar en la morgue una radiografía para ver algún tipo de luxación o fractura a nivel cervical, y al momento de hacer el examen interno verificará este tipo de lesiones. Ahora, voy a complicar el caso, porque justamente lo académico se caracteriza por eso, de no tener todo lo fácil, siempre generar algún tipo de análisis o explicación con un mayor nivel de complejidad. Yo puedo estrangular a una persona y ocasionar, pues, lesiones internas, pero también podría ocasionar lesiones internas a un cadáver, solo que las lesiones internas no van a tener signos vitales. Recuerdo un caso muy sonado, se encontró, y fue descrito como tal, una luxación a nivel cervical, y esta luxación inicialmente se pensó que había sido realizada en vida, pero luego del examen interno se observó que efectivamente había una luxación, pero no había signos vitales. Yo les pregunto, ¿pueden ocurrir luxaciones o subluxaciones en un cadáver que es trasladado en un ataúd? Claro que sí. Incluso ahora por las costumbres tú ves como muchas veces movilizan, hasta hemos visto hace poco que estaban realizando la inhumación o sepultamiento de un féretro, de un cadáver, pues y se abrió. Recuerda que pasó en el interior del país. Bueno, pueden existir, me estoy refiriendo a algunos cambios post-mortem,
Y justamente ese es el rol de la medicina forense. No solamente es observar en un lugar de manera externa, sino complementar esas iniciales hipótesis con el posterior examen que se realiza en la morgue, con exámenes internos. En la morgue de nuestro país, estoy hablando de la morgue o área tanatológica del Ministerio Público, no vayan a pensar que solamente es un examen visual. Hay otros exámenes complementarios a esto. Por ejemplo, radiografías, entre otros exámenes complementarios. Sí. Bueno, vamos a hacer la última pausa del programa, Claro que y sí. regresamos para continuar con esta interesante, y como les decía al inicio del programa, candente por el tema que se toca Encantado, el día de hoy. ¿Ya? No se vayan, ya regresamos. Bienvenidos al último bloque del programa. Estamos conversando con el doctor José Luis Pacheco de la Cruz, médico forense del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público y también profesor universitario. José Luis, con respecto a los signos y características de los muertos, ya sea por razones suicidas o hechos criminosos, me recordaste un episodio de la historia del siglo XX que fue muy sonado y que tiene que ver con este místico ruso, Rasputín, ¿no? Lo recordarás, cuando la nobleza rusa, ¿no? En momentos bastante difíciles para la gran nación rusa, que enfrentaba y perdiendo prácticamente la Primera Guerra Mundial, y con un zar ausente, Nicolás II, prácticamente el control lo había tomado Rasputín, que tenía muchísima influencia sobre la familia real y hasta tomaba decisiones políticas que estaban afectando y molestaban mucho a la realeza. Entonces decidieron asesinarlo. Y para este efecto, dado el hecho de que se conocía que este era un sujeto de la vida libertina, que le encantaba el ron y la butifarra, lo invitaron a una fiesta, a una celebración, donde le dieron de comer algunos bocaditos que habían sido previamente tratados con cianuro. Entonces, que el cianuro es uno de los venenos más efectivos que puede haber. Tengo entendido que en 2 segundos acaba con la vida con una persona. Con una escasa dosis. Con una escasa dosis. Sin embargo, sucedió en este caso de que Rasputín comió no solamente uno de esos bocaditos, sino se los comió todos. Y todos estaban envenenados y no moría. Entonces, esto pues asustó muchísimo, ¿no? a los miembros de la realeza que habían complotado contra él, y pensaron que efectivamente tenía poderes sobrenaturales, ¿no? Rasputín, ajeno pues a esta circunstancia, siguió bebiendo y comiendo, pero algunos de los miembros complotadores, en este caso, dijeron, no, esta noche tiene que morir. Así que lo sacaron afuera, ya estaba ebrio, y le dispararon, ¿no? Pero no moría y seguía caminando, es decir, estaba envenenado, estaba con 5 o 6 tiros encima y seguía caminando. Y llegó a escapar inclusive, hasta que finalmente cae al río, ¿no? Que atraviesa San Petersburgo, donde estaba la casa real en ese momento, y bueno, ya desaparece, ¿no? Y encontraron el cadáver al día siguiente. Luego de haber hecho la investigación correspondiente, lo que encontraron en el análisis de necropsia fue que Rasputín no había muerto ni por el envenenamiento, ni tampoco por los balazos. Por los disparos. Sí. No, por ninguna de esas dos causas, sino había muerto ahogado. Porque se encontró agua en los pulmones, ¿no? Sí. Entonces, el agua a los pulmones solamente ingresa porque hay respiración. Porque si hubiera estado muerto antes de caer al río,
pues no habría agua en los pulmones, ¿no? Entonces, estas características diferenciadoras entre uno y otro hecho determinan finalmente cuál es la causa real de los hechos, ¿no? Entonces podemos confundir, alguien se puede ufanar y decir, bueno, yo maté a Rasputín porque le disparé. No, usted le disparó, pero finalmente murió porque fue ahogado, ¿no? Entonces, sí, así como podría, para pasar a la historia, alguien ufanarse de haber matado a alguien, en un tiempo en el que el desprecio por la vida pues era bastante evidente, el día de hoy podría suceder, como de hecho sucede, lo contrario, es decir, matar a una persona y tratar de cambiar el aspecto para que las circunstancias parezcan completamente diferentes. Entonces, a este efecto, yo te quiero preguntar, y recuerdo mis clases de medicina legal en la Facultad de Derecho, en el pregrado, recuerdo mucho el famoso análisis del tanatocronodiagnóstico, ¿no? Sí. Que es una palabra que surge de la fusión de tres términos, ¿no? Thanatos, el dios de la muerte, cronos, tiempo, ¿no? Diagnóstico. Es causa decir, de muerte. Exacto. Entonces, establecer por ciertas características que van apareciendo en el cadáver en el transcurso del tiempo, ¿no? ¿Cuántas horas o días lleva fallecida dicha persona, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuáles son las primeras características y en cuánto tiempo aparecen, por ejemplo, las livideces cadavéricas, el rigor mortis, el color característico verdoso del estómago? Cuéntanos un poco sobre ese particular en el tanatocronodiagnóstico. Reafirmando la importancia del perito médico en las investigaciones de muertes violentas o sospechosas de criminalidad, habíamos dicho que el perito médico pues tiene como objeto de estudio al cadáver como tal, en sus diferentes estadios, ya sea de descomposición intermedia o avanzada, o también en sus diferentes estadios de presentación, puede ser un cadáver íntegro o partes corporales humanas, incluso hasta restos óseos. Pues la importancia de la pericia médica va a radicar en el cumplimiento de ciertos objetivos. Uno de los objetivos ya lo hablamos hace un momento, que es la determinación de las probables causas de muerte. Y digo probables causas de muerte porque estamos aún en un lugar donde probablemente aquí ocurrió un crimen. Pero ya cuando este cadáver es trasladado a la morgue para un estudio más minucioso, más completo, más integral, ya no podemos hablar de causas probables de muerte. Deberíamos hablar de causas definitivas de muerte. Claro. Yo no puedo, por ejemplo, enviar a un cadáver como fiscal, por ejemplo, un fiscal que remita a un cadáver para el estudio como tal, y al final de la investigación salga causas probables de muerte tal. No, tienen que salir causas definitivas. Uno de los objetivos entonces será determinar en el lugar la causa probable y en la morgue la causa definitiva. Pero otro es el estimar el tiempo aproximado de muerte. Algunos le llaman también data de muerte. Para ello, el perito médico, que puede hacerlo también en el lugar o escena, o puede complementarse también eso en la morgue o área tanatológica, pues va a utilizar su conocimiento científico para verificar los cambios, fenómenos o signos cadavéricos. Recordemos que académicamente han sido clasificados los signos cadavéricos en dos. Aquellos que aparecen y se observan en las primeras 24 horas y los que se observan después de las 24 horas. Exacto. Estamos hablando entonces, siendo por ejemplo las 10 de la mañana, que una persona muere. Puede ser por muerte natural o puede ser por muerte violenta. Igual tenemos ahí a un cadáver. Los iniciales cambios o signos que vamos a observar y que lo observe el perito médico cuando llega al lugar, pues serán los cambios de temperatura. O sea que el cadáver va a presentar una disminución de su temperatura corporal en relación a la temperatura ambiental. Si en este momento, Luis, a ti y a mí nos toman la temperatura oral, ¿qué temperatura debemos tener? Bueno, con este verano creo que 40 grados. Sí, no, pero lo normal es que tengamos la 35 o 37. Corporal, ¿no? 36 grados centígrados de temperatura corporal, ¿cierto? Ya. Si en este momento una persona con 36 grados de temperatura corporal pierde la vida, muere, pues se ha establecido científicamente. Recuerden que en la pericia médica forense hay que hablar de temas científicos, no de temas empíricos, por no utilizar otro adjetivo. Científicamente se ha establecido de que cada hora de transcurrida la muerte va a ocasionar
1 grado centígrado aproximadamente de disminución de la temperatura del cadáver. Por lo tanto, si una persona muere a las 10 de la mañana con 36 grados de temperatura corporal, a las 11 de la mañana, ¿qué temperatura tendrá? 35. Estoy hablando académicamente. Aproximadamente 35 grados. Y seguirá bajando en las primeras 12 horas. Luego de haber transcurrido 12 horas, ya no va a disminuir aproximadamente 1 grado centígrado. Va a disminuir medio grado centígrado. Ahora, esto dependerá mucho también de algunos factores externos, Claro. porque no es lo mismo que alguien muera, por ejemplo, en un lugar muy caluroso, iba a decir como la Ceiba, pero ahora puedo decir como Lima, un lugar muy caluroso, O en Ticle. o puede ser en un lugar donde hay un frío ambiental incrementado. Entonces, esos factores van a también influir en la temperatura corporal. Ahora, ¿qué más observamos, como lo mencionaste en la formulación de la pregunta que has hecho? Pues van a existir también algún tipo de rigidez o contractura muscular post-mortem. Se ha establecido que los músculos los seres humanos tenemos pues 2 tipos de músculos internos y músculos externos. Los músculos externos lo vemos en este momento. La musculatura interna, que generalmente es musculatura lisa, también hay musculatura externa, pero generalmente musculatura lisa que está en las vísceras, huecas por ejemplo, pues también se van a contraer o poner rígidos. Entonces, nosotros tenemos a nivel de la vejiga que es el órgano interno que tiene la orina, pues una musculatura. Va pasando el tiempo y esa musculatura se va de la vejiga contraer. ¿Y qué es lo que va a observarse? Una micción. Expulsión. Pero es una expulsión de orina post-mortem. ¿Producto de qué? De la rigidez. Oiga, doctor, pero yo me preguntarás, pensaba que la rigidez solamente se veía en los músculos externos. No, también se ve rigidez en los músculos internos. Esos son los aportes pues, de la pericia médica. Asimismo, puede darse el siguiente caso. Una mujer puede estar gestando y se le encuentra sin vida después de muchos días. La contracción de los músculos que están en el útero, más el incremento de la presión abdominal producto de la generación de gases por la putrefacción, ¿qué puede generar? Una expulsión del feto. Algunos le llaman, muchos tratadistas en medicina forense, un parto post-mortem. ¿Por qué? Porque la explicación de la rigidez es esa. Hay rigidez de músculos internos y rigidez de músculos externos. Me has hecho recordar, bueno, yo he trabajado en el Ministerio Público muchos años, ¿no? Muchos años realmente. Y me siento muy identificado y orgulloso de esa institución, a pesar de lo que el día de hoy está pasando. Pero bueno, y antes de pasar a formar parte del ámbito administrativo, trabajé en el ámbito jurisdiccional, ¿no? Y en una zona bastante complicada del país, ¿no? Huancayo, Satipo, que era además zona de emergencia. Y a lo largo de los años tuve la misión de participar en diferentes exámenes de evaluación cadavérica, ¿no? Es decir, necropsias. Y que deben sumar por lo menos 800 cadáveres en mi haber. Tú debes tener muchísimo más. Pero recuerdo el caso de una persona que luego se estableció de que sí efectivamente se había suicidado por colgamiento. Inclusive llegó a dejar fluir líquido seminal, es decir, eyaculó. Sí es. ¿No? Así es. Me llegó el caso, ¿no? Y otros cadáveres que llegaban hasta nosotros con inclusive expulsión de excretas. Sí. ¿No? Sí. Y claro, eran cadáveres que se encontraban ya luego de varios días de haber sucedido lamentablemente el fallecimiento de la otrora persona, ¿no? Entonces, esas características no son usuales, no son comunes, pero también son, si se presentan, determinantes en el momento del establecimiento del tiempo de muerte. Así es, Luis. Cuando observamos estos signos externos, por ejemplo, la eyaculación post-mortem y la defecación post-mortem, debemos pues buscarle una explicación científica. La eyaculación post-mortem es frecuente encontrar, por ejemplo, este signo en las asfixias mecánicas. Cuando digo asfixias mecánicas, quiere decir que hay un objeto que comprime el cuello e impide la oxigenación o ingreso de aire. Por lo tanto, la persona se muere. Entonces, esta compresión de este lazo, en el caso que has citado de un ahorcamiento, pues
no solamente va a generar que no ingrese el aire, sino también va a comprimir algunas arterias o vasos sanguíneos que tenemos en el cuello. Por ejemplo, la carótida es una arteria muy importante que está en el cuello, pero también hay un nervio que sale del cerebro, que se llama el nervio neumogástrico, o también algunos le llaman nervio vago. Ese nervio también sale del cerebro y mira, ¿por qué le dicen vago? Porque como que vaga por todo el cuerpo, por ahí es el nombre vago. Ese nervio sale del cerebro y pasa por el cuello. Dime, cuando hay un ahorcamiento o compresión, ¿qué se comprime también? Ese nervio. Claro. Por lo tanto, puede incluso hasta haber una erección post-mortem. Sí, me ha tocado el caso. Me ha tocado el caso. Son signos que tienen explicación científica. Y eyaculación post-mortem también. Sí. Y, perdón, complementando tu pregunta, ¿por qué podría existir una defecación post-mortem? Porque también va a haber, pues, un relajamiento de los esfínteres a nivel anal. ¿Ya? Entonces, a nivel anal hay esfínter que va a dejar, por ejemplo, que salga pues la defecación. Algunos se asustan, ¿eh? Cuando un médico va a un examen de escena del crimen o un trabajo de escena del crimen, pues hay un cadáver de por medio. Y vamos a encontrar que la truza o ropa interior pues tiene una humedad y también tiene heces. Entonces las personas piensan que aún siguen con vida, por ejemplo. Estoy hablando como, voy a utilizar tu término, personas que no tienen mucho conocimiento en criminalística. Mira, se ha orinado el cadáver, mira, se ha defecado el cadáver, y eso es falso. No es que se haya orinado, estos son signos post-mortem. E incluso también si hay movilización del cadáver, de la posición del cadáver, puede contraerse algunos músculos que estén, por ejemplo, en el sistema laríngeo y emitir un sonido especial. Y no es que esté pues hablando el cadáver, no, eso no es correcto, sino que se emiten sonidos producto de algún tipo de contracción que puede haber en la musculatura. Sí, la verdad que uno encuentra muchas cosas en este trabajo. Me dice la producción que nos queda 2 minutos. Bueno. Y yo quisiera que en este cortísimo tiempo nos indiques que de acuerdo a ley existen 3 cavidades que obligatoriamente se tienen que abrir en el cuerpo humano para poder determinar las causas de muerte. ¿Cuáles son esas 3 cavidades? Cavidad craneal, cavidad torácica, cavidad abdominal, pero también hay que aperturar la región cervical. También hay que explorar la pelvis. Lo que te quiero decir es que nosotros en libros tenemos las cavidades que sí o sí deben estar abiertas, o aperturadas, pero recordemos que los casos son tan complejos que generan que el médico pues realice un examen adicional, minucioso e integral, completo. Recuerda hace muchos años, Luis, cuando existía un disparo y el proyectil solo ingresaba en la cabeza, se podía de repente pensar de que hay que abrir solo la cabeza. ¿Por qué? Porque es la única lesión mortal. Eso es incorrecto. Debemos hacer un examen tanatológico completo y no solamente aperturar y observar lo que vamos a extraer, sino también, por ejemplo, recolectar, por los principios criminalísticos que hablamos al inicio, recolectar fluidos y muestras, recolectar contenido gástrico, recolectar vesícula biliar, el contenido biliar, orina, entre otros fluidos corporales. Sí, me va a matar la producción, pero quiero que me digas, por favor, 1 minuto nada más para terminar esto. Existía, y sigue existiendo todavía, una vieja y arrogante expresión judicial que señalaba que el juez era el perito de peritos, ¿no? Prácticamente el que todo lo sabía. Eso el día de hoy sería pues imposible, el juez no es perito de peritos. Algunos creen todavía eso, ¿no? ¿Cuánto tiene el juez que valorar un dictamen pericial para poder resolver el caso que tiene entre manos? Digamos, por su facultad legal, de su determinación de conciencia, mal haría pues en no tomar en consideración, porque eso evidenciaría, si deja de lado un informe clarísimo y contundente de criminalística, una parcialización y por lo tanto una señal de corrupción. Entonces, el día de hoy es prácticamente imposible, digamos, que el juez se aparte de un medio probatorio tan preciso por el nivel de cientificidad que se puede encontrar en criminalística, ¿no es cierto? Si bien es cierto, antes se consideraba que el juez era el perito de peritos, ahora tenemos esta nueva corriente de que el perito ilustra, y no solo al juez, sino también a quién ilustra, explica, enseña al fiscal que acusa un delito. Y no solamente al juez y fiscal, sino también al abogado defensor. ¿Por qué? Porque un perito cuando acude, un perito relacionado a las ciencias forenses, cuando acude a una audiencia, pues tiene que ser un perito que exprese y sepa hablar bien. Claro. Y exprese de manera clara y sencilla el motivo de su pericia.
para que lo entienda quien acuse, para que lo pueda cuestionar quien defiende y para que el señor juez pueda deliberar correctamente en base a este conocimiento científico. Sí, se me han quedado muchas preguntas de bastante interés en el tintero, pero así es el tiempo de la televisión. Seguramente gracias, vamos a tener otra oportunidad de seguir conversando. mayor de los gustos. Casos de violaciones sexuales, violaciones seguidas de muerte y otros tantos feminicidios. La investigación de los Así que feminicidios. te comprometo, por favor, Con el para mayor otra gusto, oportunidad. Luis. Temas académicos, tú sabes, me conoces bien, y bueno, nos caracteriza a todos aquellos que brindamos este conocimiento en diferentes instituciones, estamos siempre llanos a brindarlos. Muchísimas gracias. Ha sido la voz y presencia del doctor José Luis Pacheco de la Cruz, y de esta manera llegamos a la parte final del programa del día de hoy. Por vuestra atención, muchísimas gracias. Será hasta la siguiente emisión de Enfoque Jurídico.